Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, entonces si quieramos comenzando. Vean, gente, la idea es que hoy terminemos todo lo que tiene que ver con estructura electrónica y básicamente con los temas del parcial. Entonces vean, la última vez estuvimos viendo todo lo que eran básicamente los fallos de la mecánica clásica, ¿ok? Que fueron los que derivaron en el desarrollo de la mecánica cuántica. Y vimos todos los principios básicos de lo que eran los números cuánticos, los orbitales, y básicamente eso. ¿Ok? Ahora, vamos a usar todas esas ideas para empezar a entender lo que es, ahora sí, la configuración de los átomos. Entonces, cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, básicamente lo que estamos hablando es de cómo se distribuyen los electrones a lo largo de los orbitales de un átomo. ¿Ok? Ahora, la idea es que los electrones van a ir llenando los orbitales siempre desde el que tiene menos energía hasta el que tiene más energía y hasta que se acaban los electrones. ¿Ok? Ahora, como estamos llenando siempre desde el menor hasta el mayor posible orbital en cuanto a energía se refiere, a eso le decimos estado basal, ¿de acuerdo? La forma menos energética que puede tener una configuración electrónica. ¿Ok? La configuración con menos energía entonces es el estado basal. ¿Ok? Aquella en que los electrones llenan los orbitales siempre con la menor energía posible. Y esta es la forma más estable que va a tener un átomo. ¿Ok? ¿De acuerdo? La forma natural en que se presenta un átomo va a ser es su forma basal. Ahora, cuando yo le aporto energía a un átomo, ¿ok? Y lo excito, entonces a eso le decimos la configuración excitada, ¿ok? Es cuando dos electrones brincan a un orbital en el cual técnicamente no deberían estar. Ahora bien, para poder entender más o menos cómo se ubican los electrones a lo largo de los orbitales, creamos pequeños sistemas de representación, ¿ok? Y a esos sistemas les decimos diagramas de orbitales, ¿ok? Son formas, ¿de acuerdo? De visualización que nosotros creamos, ¿ok? No es como que esto realmente es así, ¿ok? Es la manera que nosotros podemos imaginar esto. Ahora, de esas formas de visualización, el diagrama de orbitales es la más simple y al mismo tiempo la más detallada, ¿ok? Porque para el diagrama orbitales, cada orbital va a representarse como una cajita o como una línea y voy a representar a los electrones como flechitas con media cabeza. ¿De acuerdo? Cada flecha de media punta es un electrón. Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos visto que los electrones rotan en direcciones distintas. Entonces, para representar esto, a un electrón lo ponemos apuntando siempre para arriba y a otro electrón lo ponemos siempre apuntando para abajo. Eso representa los spines. ¿Ok? Y como habíamos dicho que por orbital solo pueden haber dos electrones, por eso es que cada cajita solamente puede tener dos flechas. ¿Ok? Entonces yo voy a ir llenando las cajitas, ¿ok? Colocando esas flechillas a lo largo del camino. ¿Ok? ¿Cómo vamos, por cierto? ¿Vamos bien? ¿Tienen por el momento alguna pregunta? Bien, profe. Ok, ahora, la pregunta es cómo voy llenando las cajitas. ¿Ok? Vamos a ver que hay reglas. Ahora, un detalle. A veces, el diagrama orbitales es tal vez demasiada información. ¿Ok? A veces, tal vez dibujar el diagrama orbitales es demasiada información, muchísimo más de la que yo realmente quiero. Aparte de que vean que estar dibujando este montón de cajas y flechas es demasiado tiempo. Entonces, cuando no tengo tanto tiempo o no me interesa saber tanto, recurro a otro sistema de visualización, que es el sistema NLX, ¿ok? Es una manera más rápida, ¿ok? De representar la configuración electrónica de un átomo.
Ahora, ¿qué es NLX? Básicamente, NLX lo que me dice es los orbitales y cuántos electrones contiene cada uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso del hidrógeno. Vean que si yo representara el diagrama orbital del hidrógeno, básicamente va a ser una cajita, ¿ok? Porque solamente hay un orbital lleno con una flechilla. Vean que técnicamente deberían ser flechas de media punta, ¿ok? Pero pueden poner flechas normales y realmente no va a pasar nada. Entonces, vean que tengo una cajita con una flecha, ¿ok? Porque eso es lo que tiene el hidrógeno, un electrón. Y va a ubicarse siempre en el orbital con menos energía posible. En este caso, el orbital con menos energía posible, pues es el 1s. Ahora, esta sería la representación de diagramas orbitales, ¿ok? Si lo represento con el sistema de NLX, sería entonces 1s y como solo hay una flecha, 1. ¿Ven? Entonces yo puedo representarlo con el diagrama o con el sistema de NLX, dependiendo de qué es lo que yo quiero saber. Ahora, vean que el hidrógeno es muy simple porque solo tiene una flechita. ¿Qué pasa cuando voy teniendo más electrones? ¿Cómo voy colocando los electrones a lo largo de este montón de cajitas? Bueno, voy siguiendo una serie de reglas, ¿ok? Que rigen todas las configuraciones, ¿ok? Ahora, las configuraciones básicamente se rigen por tres grandes reglas, que son el principio de exclusión de Pauli, el principio de Aufbau, que también significa construcción, y la regla de Hunt, ¿ok? Entonces, cuando yo escriba mis configuraciones, voy a seguir estas tres reglas con tal de obtener la configuración basal. Ahora, ¿qué dicen estas reglas? Bueno, la de exclusión ya más o menos la conocemos. ¿Ok? Lo que dice el principio de exclusión, ¿ok? Es una derivación directa del concepto de spin electrónico. ¿Ok? Ok, lo que decía el principio de exclusión es esto, ¿ok? Cuando Pauli encontró que había un spin, Pauli dedujo que en principio los números cuánticos de cada electrón deben ser distintos entre ellos, de tal manera que yo pueda matemáticamente diferenciar un electrón del otro, ¿ok? Entonces él dijo, para que yo pueda distinguir los electrones entre ellos, ¿ok? Porque son distintos, los cuatro números cuánticos de cada electrón tienen que ser distintos, ¿ok? Por eso es que en principio un orbital solo puede tener dos electrones, ¿ok? Porque entonces lo que diferencia al mínimo los electrones en una cajita de estas es el spin, ¿ven? Siempre, siempre vamos a tener cuatro números cuatro distintos, ¿ok? Cuando los electrones comparten la misma cajita, la diferencia entre un electrón y otro tiene que ser el spin, ¿ok? Porque en principio, desde un punto de vista matemático, yo tengo que ser capaz de distinguir cada electrón entre ellos. Entonces, para poder hacer esto, tiene que tener cuatro números diferentes, aunque sea el spin, ¿ok? Pero tiene que tener algo distinto. Entonces, básicamente, lo que me dice el principio de exclusión es cuando yo voy colocando los electrones, a lo sumo voy a colocar dos electrones por caja, uno apuntando en una dirección y el otro apuntando en la otra dirección. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, este es bastante directo, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy creando esta secuencia de cajitas? ¿Ok? Y eso es lo que conocemos como el principio de construcción o el principio de Aufbau, ¿ok? Lo que dice Aufbau, básicamente, es que los electrones van llenando las cajitas desde la menos energética hasta la más energética. Eso es lo que decíamos que era la configuración más estable. ¿Ok? Y entonces, esta secuencia, si yo la representara de manera así, gráfica, se vería así.
¿De acuerdo? Los electrones van a ir llenando los orbitales siguiendo esta secuencia. ¿Ok? Vean que no es lineal, no es como que voy a pasar necesariamente del 3s al 3p al 3d. No, la energía no avanza de esta forma. Entonces, para poder llenar los orbitales, yo tengo que seguir esa secuencia de energía. ¿Ok? Ahora, puede parecer un poco loca, pero en realidad es bastante fácil de deducir cuando yo tenga la tabla. ¿Ok? Cuando tengamos la tabla, va a ser fácil de deducir esta secuencia que está acá. ¿Ok? Pero vean que entonces para llenar la configuración, yo voy a ir llenando de la menos energética a la más energética, que básicamente siguiendo esta secuencia que está acá. ¿Ok? Y eso es lo que dice outbound. ¿Ok? Básicamente es llene del menos energético al más energético, solo que no es necesariamente una secuencia lineal como yo esperaría que fuera. Y luego está la regla de Hunt. Ahora, la regla de Hunt lo que me explica a mí es cómo colocar los electrones cuando tengo orbitales degenerados. ¿Ok? Recuerden que los orbitales degenerados tienen la misma energía. Entonces, cuando yo tengo, qué sé yo, 3 rayitas vacías, ¿ok? Que sean, por ejemplo, el 2p, la pregunta es cómo voy colocando yo los electrones aquí. Bueno, lo que Hunt dice es que yo voy a colocar los electrones de manera que el spin total sea el máximo posible. Eso significa lo siguiente. El primer electrón puede caer donde le dé la gana, ¿ok? Porque como los 3 orbitales tienen la misma energía, realmente da igual dónde coloque yo la primera flecha, ¿ok? Entonces, cuando tengo un sistema vacío, puedo colocar la flecha donde me da la gana, ¿ok? Y las 3 opciones son totalmente válidas y correctas. Ahora, la segunda tiene que maximizar el spin. Entonces, para maximizar el spin, voy a colocarlo paralelo a este, ¿ok? Pero en otra cajita, ¿ok? Y cuando coloque el tercero, tengo que maximizar el spin, entonces tengo que colocarlo en la otra cajita, ¿ven? Yo voy a llenar primero los orbitales con una flecha en cada caja, apuntando todos en la misma dirección. Y cuando ya llené la mitad de las cajas, entonces ahora sí, empiezo a parear. Así, cuando los electrones están en la misma cajita, se dice que están apareados. ¿Ven? Entonces, ahora sí, lleno todos apuntando para el mismo lado. Entonces, voy a colocar los electrones primero apuntando todos en una dirección y luego apuntando todos en la dirección opuesta. ¿Alguien pregunta algo? Ok. ¿Entienden esta idea? Sí, profe. Ok. Entonces, digamos que ya llené la mitad de las cajas. Ok. Ok. Medias flechas apuntando en todas direcciones. ¿Dónde colocarían la cuarta flecha? ¿En cuál de las 3 cajas? ¿O da igual? Yo lo pondría en la primera, pero realmente no sé si da igual. Realmente da igual. ¿Ok? Es como cuando tienen todas vacías. ¿Ok? Así como cuando tienen todas vacías, da igual dónde ponen la primera flecha. Cuando ya tienen la mitad lleno, da igual dónde pongan la cuarta. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que me dice a mí junto. Entonces, cuando el sistema está degenerado, voy a empezar a llenarlo de manera que se maximicen los spines electrónicos. ¿Ok? A ver, preguntas con respecto a las 3 reglas. ¿O vamos entendiendo? Sí, profe. Ok. Ahora, un detalle. Vea que entonces ya tengo una manera para poder representar a los diagramas de electrones, ¿de acuerdo? A sus sistemas de configuración electrónica. ¿Ok? Puede ser orbitales, puede ser en LX.
El detalle es que cuando el átomo tiene muchos electrones, empezar a hacer esto se vuelve demasiado caótico, ¿ok? Es demasiado extenso, ¿ok? Entonces, cuando ya nuestro átomo tiene demasiados electrones, ¿ok? Y por lo tanto tiene muchos orbitales, para no estar escribiendo chorrocientas cosas, creamos lo que conocemos como un sistema abreviado, ¿ok? El sistema abreviado básicamente lo que hace es esto. Vamos a buscar como punto de referencia, ¿ok? No sé si pueden ver la tabla. Sí. Sí. ¿Ok? Vamos a buscar como punto de referencia el gas noble más cercano, ¿ok? ¿Por qué el gas noble más cercano? Porque los gases nobles representan los puntos en que los niveles de orbitales están totalmente llenos, ¿ok? Los gases nobles representan niveles llenos, ¿ok? Llenos de electrones, obviamente. Entonces, cuando yo quiera escribir una configuración electrónica abreviada, voy a ubicar al gas noble más cercano y voy a usarlo como punto de referencia. Entonces, por ejemplo, si fuera a agarrar la configuración del níquel, buscaría al gas noble más cercano, o sea, al argón. Si fuera a usar, por ejemplo, la configuración del renio, pues buscaría entonces al gas noble xenón, que es el más cercano. ¿Ok? Si fuera el oxígeno, pues buscaría al helio. ¿Ok? Y una vez que ubico al gas noble más cercano, lo que escribo como configuración electrónica es lo que siga después de él. ¿Ok? Esa es la lógica detrás de ese sistema abreviado. ¿Ok? Voy a usar los gases nobles, ¿ok?, que representan niveles llenos como puntos de referencia y solo voy a utilizar la parte escritura de la configuración para lo que sobre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el segundo periodo. ¿Ok? Vea que en el segundo periodo todos comparten el mismo gas noble cercano. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a diferenciar entonces las configuraciones electrónicas? Lo que sobre después de él. Entonces, vea que lo que hago es, en lugar de escribir todo esto, coloco al gas noble más cercano y simplemente escribo lo que siga después de él. Ahora, detalles interesantes. Los electrones que están aquí, ¿de acuerdo? Los que coincidirían con la configuración del gas noble se conocen como las capas completas, los electrones internos, ¿de acuerdo? Y lo que quede después de él, lo que quede en la capa incompleta, se conoce como los electrones externos o electrones de valencia, ¿ok? Todos estos que están acá son electrones de valencia, ¿ok? Porque son los electrones de la capa más externa e incompleta, ¿ok? Todos los electrones que viven aquí adentro, ¿ok?, son los electrones internos, ¿ok? Pero entonces vean qué configuración más conveniente. En lugar de estar escribiendo todo esto, simplemente escribo el gas noble cercano y lo que falte. ¿Ok? Sí, profe. Entonces la idea, ok, antes de seguir, es quizás ponernos a hacer algunas de estas configuraciones, ok, para que vean básicamente los trucos y los volados. Ok, entonces vamos a tal vez a escribir la configuración electrónica del azufre, ok, en todas sus formas. Ok, entonces vamos a ubicar al azufre, ok, vean que está acá. Ahora, usted dirá, ¿qué pasa si yo no me sé la secuencia de los orbitales que vimos que había que utilizar para llenarlos? Bueno, esa secuencia la puedo deducir yo a partir de la tabla periódica, ¿ok? Vean, la tabla periódica no tiene un acomodo así completamente al azar. Esta forma tan chistosa que ella tiene está basada en esas configuraciones electrónicas, ¿ok? Detalles importantes. Estos números que están acá en la tabla periódica, los famosos periodos,
De hecho, lo que representan es el número n. ¿De acuerdo? Los periodos de la tabla periódica, de hecho, representan el número cuántico n. ¿Ok? Son 7 periodos porque hay 7 niveles de energía para los elementos descubiertos. Ahora, vean que entonces yo siempre tengo una primera parte donde hay como grupitos de 2, ¿cierto? Esto que está acá representa, estos dos representan los S, ¿ok? Por eso es que esta columna se ve como aquí, como si fueran 2 casillillas separadas, los S, ¿ok? Y tiene sentido porque recuerden que el orbital S solamente es 1, ¿cierto? Y en cada orbital solo caben 2 electrones, ¿ok? Por eso son así, 2. Ahora, ¿por qué aquí tenemos como un grupo de 6? Porque esta parte de la tabla representan los orbitales P, ¿ok? Y si usted recuerda, los orbitales P son 3, o sea que pueden tener hasta 6 electrones. Por eso son como 6 de estos, ¿ok? Ahora, las zonas aquí intermedias, si se fija, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa zona aquí intermedia representa los D, ¿ok? Y son grupos de 10 porque recuerden que los orbitales D son 5. Entonces abarcan hasta 10 electrones. ¿Ok? Ya me imagino que entonces tiene que ser evidente qué es lo que pasa aquí abajo. Esta zona misteriosa aquí abajo, las famosas tierras raras, representan los orbitales F. ¿Ok? Los orbitales F son 7. Por eso es que ellos pueden absorber hasta 14 electrones. ¿Ok? Y si usted contara aquí, notaría que aquí hay 14 casillas. ¿Ven? Entonces la tabla tiene esta forma porque representa los orbitales. ¿Ok? Entonces yo puedo deducir cómo se llenan viendo la tabla. Yo empezaría llenando 1S. ¿Ok? Por eso solamente hay 2 en la primera línea. Luego empezaría llenando 2S, luego 2P, 3S, 3P, 4S, ya que es un detalle importante. Al 4S lo que le sigue es el 3D y después el 4P. ¿Ven? Es como el primer cambio importante. Del 4S sigue el 3D y luego el 4P. Entonces aquí tendría 5S y ¿qué cree que sigue aquí? 4D. Y aquí sigue 5P. ¿Ven? Entonces yo puedo ir deduciendo el orden simplemente viendo la tabla. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Profe, Sí, el helio también es ese. sí, el helio es ese, por eso son solamente 2. Así. ¿Ves? Solo que tengo que colocar al helio aquí porque esta es la columna de los que tienen las capas completas. La columna de los gases nobles. ¿Ok? Entonces, vamos a llenar la configuración electrónica para el azufre. Vean que el azufre tiene ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones tiene un azufre, gente? 16. 16, ¿verdad? Si no pueden saber eso, pues no van a poder hacer configuraciones. ¿Ok? Entonces, tenemos 16. ¿Ok? 16 electrones en el azufre. Entonces, voy a hacer primero el diagrama de orbitales, ¿ok? Que son las cajitas. Entonces, si recuerdan, tengo que ir colocando las cajitas de acuerdo con lo que diga la tabla periódica. Entonces, ¿qué decía la tabla periódica? La tabla periódica decía, primero 1S, luego 2S y luego 2P. ¿Ok? Entonces, 1S, 2S, 2P. 3S y 3P. ¿Por qué tengo que llegar a 3P? Porque vean que el azufre vive en las cajas 3P. Entonces, la configuración electrónica del azufre necesariamente tiene que terminar en la zona de los 3P.
Entonces voy a colocar las cajitas. Ok. Entonces voy a colocar hasta la res P, porque de acuerdo con la ubicación del azufre en la tabla, él tiene electrones hasta la zona de 3p. Y ahora voy a ir llenando los 16 electrones. Entonces voy llenando cajita por cajita. Entonces, aquí van 2, 4, 6. Entonces vea que ya voy por 10, ¿verdad? Aquí ya hay 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ven? Entonces, así se vería en principio la configuración del azufre en el sistema de diagramas orbitales. No sé si me siguieron o quedaron perdidos en algún punto. Creo que está bien. Ok, entonces hagámosla en el sistema NLX. Ahora, no voy a simplemente dibujar lo que está aquí, escribir lo que está aquí dibujado, ¿ok? Hagámosla desde cero. Entonces yo sé que para el NLX tengo que ir en orden. Entonces empiezo 1S, pongo 2, ¿ok? 2S, pongo 2, ya van 4. 2P, a este le caben 6. Entonces vean que ya llevo 10. 3S, pongo 2, ¿ok? 12. 3P, y pongo los 4 que sobran. 3P4. Vean que coinciden. ¿Ok? La diferencia está en que aquí puedo observar dónde queda el último electrón y aquí no. Aquí simplemente sé que termina en 3P4. Y sé que eso está bien porque si usted se fija en la tabla, ven que el azufre está en la 1, 2, 3, en la cuarta posición de las cajitas P. Entonces necesariamente él tiene que terminar en un 3P4. ¿Ven? ¿De acuerdo? Sí, profe. Y ahora, escribámoslo en abreviado. Vean que el gas noble que está antes del azufre es el neón. Entonces, el neón va a representar los electrones internos del azufre. Entonces pongo neón 10, ¿okay? Para aclarar que él tiene 10 electrones, y pongo los demás. 3S2, 3P4. ¿Ven? Y así sería entonces el azufre en sus 3 distintas configuraciones. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, Ok, hagamos otro. Ok, entonces, hagamos uno tal vez de los Ds. Que yo. El manganeso, ok, para tampoco volarnos demasiado. Ok, el aburrido manganeso. Ven que el manganeso está aquí. ¿De acuerdo? Entonces vean que vamos primero a deducir cuántos electrones tiene. ¿Cuántos electrones tiene un manganeso? 25. 5. Entonces voy a tener que colocar 25 flechitas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles cajas pongo? Entonces, vean, tengo que poner 1S, ajá, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, y tengo que terminar en los 3D. ¿Ok? Recuerden que después del 4S sigue el 3D. Entonces, coloco 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Voy a seguir aquí porque no quiero quedar demasiado a un extremo. 4S, 1, 2, 3, 4, 5, 3D.
Entonces voy a colocar hasta acá porque el manganeso vive en las cajas 3D. Y ahora empiezo a colocar las fechas. Entonces empezamos. ¿Ok? 2, 4, ok, 10, 12, 18, 20, y ahora sí, las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vean que eso tiene sentido porque el manganeso es el que está en la quinta casilla. Entonces él tiene que tener solo 5 flechas en las zonas 3D. Y si yo me fijo, el diagrama dice que sí, él es la quinta casilla de los 3Ds. ¿Ok? Si lo fuéramos a hacer en NLX, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. ¿Ok? Si lo fuésemos a ver como, ah, como abreviado, vean que el que está antes del manganeso sería el argón. ¿Ok? Entonces, el argón 18 sería el gas noble, que es más completo. Entonces, argón 18, ¿ok? Y coloco lo demás. 4S2, 3D5, ¿ok? Ahora, el detalle con estos, bueno, primero que nada, ¿sí entienden cómo hice esto? Sí. Ok, muy bien. Ahora, un detalle así como un tecnicismo. Vean que si yo lleno la configuración tal como la veo en la tabla, queda así, ¿ok? Solo que usualmente a los metales de transición los escribimos realmente, ¿ok? Así, poniendo los S al final, ¿ok? Porque el detalle con los de metales de transición es que ellos primero van a sacrificar a sus electrones D antes de perder a sus electrones S antes de perder a sus electrones D, ¿ok? Entonces, aunque así es como se coloca de acuerdo con la manera en que se llena, según la tabla, los escribo justamente así para representar el hecho de que el metal de transición primero pierde los electrones D y luego pierde los electrones S y luego pierde los electrones D. ¿De acuerdo? Eso es un detalle particular de los metales de transición. Ellos siempre van a perder los electrones S y luego van a perder los electrones D. Profe, ¿Sí? digamos, según eso, en la manera no abreviada, ¿cómo se escribiría entonces? Justamente esa sí la escribimos así. Ok. ¿De acuerdo? Porque ahí simplemente vamos llenando todo. ¿Ok? Es en la abreviada donde hacemos esa distinción particular. ¿Ok? Porque aquí entre nosotros, usualmente los químicos no vamos a ponernos a escribir todo este montón de tonteras, ¿ok? Demasiado tiempo para gastar ahí. Solamente nos vamos directamente a la abreviada. Porque aquí lo que tengo entonces es capas internas y capa de valencia. ¿Ok? ¿Recuerdan? Las capas internas o electrones internos y la capa de valencia. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista químico, eso es más interesante para nosotros porque aquí podemos ver directamente la reactividad. De hecho, yo puedo deducir números de oxidación a partir de la configuración electrónica. ¿Ok? Entonces, justamente vemos esta. ¿Ven? Pero bueno, vamos bien por el momento. Vamos entendiendo cómo se hace esto. Sí, profe. Está facilillo, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, la teoría es un poco rara y un poco filosófica al inicio, pero una vez cuando usted se pone a hacer la configuración, es básicamente jugar. ¿Ok? Es jugar a hacer dibujitos. ¿Ok? No sé, elijan ustedes uno de ellos y hagámoslo. O me salen con algo demasiado extraño, ¿ok? Profe, una pregunta.
digámosle, como en el D, vamos atrasados, por decirlo así, con los que vamos llevando en el nivel S, por ejemplo, 1S, ya cuando llegamos a 3S, Ujú. 4S, ya no es 4D, sino 3D. Entonces, digámosle, el D llega hasta el 6, o igual llega a 7, digámosle 7D. 3S, digo, 3D, 4D, 5D, 6D. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, ¿Sí? profe. Hasta ahí es donde hemos descubierto. Bueno, ya que lo menciona, ok, vea que el D va atrasado, por decir la palabra que usó ella, 1, ¿verdad? Siempre resto 1 con respecto al S. Para el F restan 2. ¿Ven? Entonces aquí es 6S. Entonces aquí, ¿qué sería? 4F. 4F. ¿Ok? Pero digamos que casi nunca vamos a poner algo que tenga que pasar por aquí, porque... Y por supuesto no vamos a pedir nada que tenga que pasar, que estar aquí, porque las configuraciones electrónicas de los de tierra rara son muy excéntricas. ¿Ok? Entonces solamente no vamos a preguntar configuraciones electrónicas de esta zona porque son como muy raras. ¿Ok? Porque hay anomalías, hay cosas extrañas dentro de la configuración electrónica, solo que todavía no las he visto. ¿Ok? Primero quería practicar escribir configuraciones. Elijan uno. El oro. El oro no, todavía no. Todavía no es momento para el oro. El bromo. El bromo. Ok. El bromo está decente. Sí, es que el oro es una de esas cosas raras que acabo de mencionar, es una anomalía. Entonces, no sé si lo dijo con ese sentido, pero no vamos a ver todavía las anomalías, ¿ok? Primero vamos a aprender a hacer esto y luego vamos a estudiar las cosas extrañas. Entonces, vean que el bromo tiene 35 electrones. Entonces, vean que desde el punto de vista de configuraciones, ¿en cuáles cajitas termina el bromo? 4P, ¿no? En la 4P, ¿ok? Él es la quinta casilla de la 4P. Entonces voy a colocar mis cajitas tomando en cuenta esto. Entonces tengo 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3, 3D y 4P. Entonces tengo 35 electrones a ubicar en estas cajas. Entonces empiezo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El bromo terminaría aquí. ¿Ven? Lo cual tiene sentido porque él es la quinta posición de las cajas 4P. Entonces, todo tiene sentido. Ahora, veámoslo en el X. Sería 1S, 2, 2S, 2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, 5. ¿Ok? Lo cual coincide con el hecho que es la quinta posición de las cajas 4P. Ahora, vean que ya escribir esto ya se empieza a volver como fastidioso. Entonces, por eso es que casi nunca usamos esa representación tan completa. ¿Ok? Usamos la abreviada. Entonces, vea que el que tiene como anterior es el argón. ¿Ok? Entonces, voy a usar el argón como punto de referencia. Argón 18. Y lo que escribo es todo lo que queda después del argón. Nada más recuerdo que
3D queda más adentro porque está como más protegido desde un punto de vista para el átomo. ¿Ok? Entonces él quedaría así. ¿Ok? No sé si entendemos al argón, digo al argón, al bromo. Sí, profe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces de esta parte? ¿O todo claro? Profe, entonces, digámosle, para efectos de examen, cuando lo hacemos abreviado, colocamos siempre primero el que esté en posición D, ya que los Sí, elementos. sí. Ellos Muchas atesoran gracias. más los D. ¿Ok? Ahora, ya que por ahí están preguntando por ellos, ¿ok? Hablemos de los anómalos, ¿ok? Vea, no todo es tan fácil como está ahí escrito, ¿ok? A la química le encanta tener excepciones, ¿ok? Y en configuración electrónica hay elementos que no tienen la configuración que uno esperaba, ¿ok? Y cuando ellos hacen eso, decimos que son anomalías, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que usualmente pasa? Usualmente lo que pasa es que elementos que debían tener capas incompletas, cuando los estudiamos, resulta que tienen la capa completa o tienen la capa semicompleta, ¿ok? Y es que lo que pasa aquí es esto. Desde el punto de vista de estabilidad, a un átomo le interesa tener capas completas o semicompletas. Entonces, él va a jugar con sus electrones S, sobre todo, para tratar de llenar la capa D. ¿Ok? Desde el punto de vista de estabilidad, tener esta capa D completa le da un cierto nivel de estabilidad mayor, ¿ok? A tener la capa S completa, que a nadie le importa en realidad. ¿Ok? Entonces, los anómalos lo que van a hacer es mover los electrones S de manera que llenen la capa D o la dejen medio llena, ¿ok? Porque incluso medio llena sirve, ¿ok? Y lo hacen con un fin de estabilidad, ¿ok? Ellos quieren ser lo más estables posibles, ¿ok? Y esta capa D, aunque no lo parezca, les confiere un cierto nivel extra de estabilidad, ¿ok? También puede pasar con la capa F, pero la capa F hace cosas rarísimas, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son las anomalías que ustedes tienen que saberse? Bueno, tenemos para empezar la anomalía de la cuarta posición de los Ds, ¿ok? Cuando mi configuración termina así, cuando mi configuración termina en un D4, ajá, lo que pasa es que el S que está aquí brinca al D y se convierte en esto. ¿Ven? Dejo medio llena la capa D y dejo un S1. Entonces, véanlo, por ejemplo, acá. El cromo. Si yo me fijo en el cromo en la posición 4 en los Ds. ¿Ok? Entonces, si yo escribiera el cromo terminaría así. 3D4, 4S2. ¿Ok? Pero esto no pasa así. ¿Ok? El cromo prefiere mandarle un S al D para quedar semicompleto aquí y más estable. ¿Ok? Y esa sería la configuración que él muestra. ¿Ok? Esa es una anomalía. ¿Ok? Esto no es lo que yo esperaría. Esto es lo que yo observo realmente. ¿Ven? Eso es una anomalía de capas, de subcapas semillenas. ¿Ven? Cuando los átomos mandan un S a medio completar la capa D. ¿Ok? Y todos los que están en esa columna, de hecho, lo hacen. ¿Ok? Todos los que están en la cuarta columna de los D hacen este salto. ¿Ok? El cromo, el molineno y el tungsteno hacen esto. ¿Ok? ¿Ven? Siempre que terminan en D4, mandan un S al D. Ahora, esa es la subcapa semillena. ¿Ok? Ahora, eso también puede pasar cuando tengo la opción de llenar toda la capa D. ¿Ok? Y ese es el caso, ahora sí, de la plata, el oro y el cobre. ¿Ok? Ellos son de 9. ¿Ok? Si usted se fija en la tabla periódica, cobre, plata y oro son la columna 9.
de los D. Ellos están a 1 de llenar esta capa que está acá. Obviamente, ellos prefieren tener la subcapa D llena, tener esa estabilidad extra, a quedar ahí con un 4s2 haciendo nada. Entonces, los de la columna 9, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a agarrar uno de estos D y lo van a mandar, uno de estos S y lo van a mandar al D. Entonces ellos se van a convertir en un D10 y un S1, ¿ven? Porque esto les da un nivel extra de estabilidad. ¿Ok? De hecho, por eso es que la columna esta que está acá es tan estable. Recuerden que a esta columna le decíamos los metales nobles, ¿ok? Que eran metales muy poco reactivos. ¿Por qué son tan poco reactivos? Porque ellos tienen la subcapa D llena. Entonces eso les da un nivel muy grande de estabilidad. Por eso es que el cobre, la plata y el oro son tan poco reactivos desde un punto de vista químico, porque tienen la subcapa D llena. ¿Y cómo lo hicieron? Mandando un electrón de los S a los D. Vean que los electrones S son básicamente mantequilla aquí. Ellos se mueven de un lado a otro dependiendo de la necesidad del átomo. ¿Ok? Entonces esa es la otra anomalía, la anomalía de subcapa llena. ¿Ok? La columna 9. Ahora, hay una anomalía ahí extraña, incluso dentro de las anomalías es muy extraña, y es la anomalía del paladio. ¿Ok? El paladio, si usted lo observa, es un D8. ¿Ok? Por algún motivo loco de la vida, el paladio dijo, yo puedo hacer eso. Entonces, él agarró sus dos DS y los mandó al D. Y el paladio entonces tiene una configuración de capa, de su capa llena, un D10. Simplemente sacrifica los dos S, que realmente no le interesa, y los manda a su subcapa D. ¿Ven? Esto es lo que yo les digo a ustedes con anomalías, ¿de acuerdo? Son configuraciones que uno no esperaría de manera natural, pero pasan. ¿Ok? Pasan y podemos ahora sí predecirlas. Entonces, usted tiene que ser capaz de recordar esas anomalías y escribirlas. ¿Ok? La ventaja de las anomalías es que están en columnas determinadas. Entonces, es fácil de recordar. Porque todas las columnas 4 en la cosa D tienen la anomalía de D5S1. Y todas las columnas 9 tienen la anomalía de D10S1. Y el paladio es el paladio. Él es especial. ¿Ven? Esas son las anomalías que yo tengo que recordar. Por eso es que no hicimos el oro. ¿Ok? Aparte de que qué pereza hacer el oro. ¿Usted realmente esperaba que yo hiciera el viaje fantástico a lo largo de toda la tabla periódica hasta llegar aquí? Nah, nah. No, la vida no da para hacer tantos niveles de electrones. Podemos hacer el cobre si quieren, o la plata, pero yo no voy a llenar el oro. Olvídenlo. Me da demasiada pereza llegar hasta aquí con cajitas. ¿Ok? Pero ¿entienden lo que son las anomalías? ¿Entienden por qué pasan las anomalías? Sí, profe. ¿Ok? Vean que la existencia de la anomalía lo que trata de lograr es ganar estabilidad extra, porque todo el fin de los átomos es tener estabilidad. ¿Ok? No sé si quieren hacer alguna anomalía. Profe, ¿podría volver a explicar qué es lo que pasa con el paladio? El paladio simplemente manda los dos S a la subcapa D. ¿Ves? Entonces, en lugar de hacer esto, D8S2, él se convierte simplemente en un D10 a secas. ¿De acuerdo? Él está copiando a los de la par y lo está adaptando a lo que él tiene. Entonces, en lugar de quedar con D10S1, él queda simplemente D10. ¿Ok? ¿Ves? Ok, gracias, profe. Entonces, no sé, ¿quieren hacer alguna anomalía o no? El cobre, profe. Ok, el cobre. Lo importante de saberse las anomalías es que cuando usted le pregunte en el examen una configuración, usted se dé cuenta si es o no una anomalía, ¿ok? Porque pueden asegurar su vida a que entre las opciones van a estar la configuración correcta y la configuración que no sigue la anomalía, ¿ok?
Entonces, el cobre vean que está acá, tiene 29 electroncitos. ¿Ok? Ahora, el cobre, vean que el cobre vive en las cajitas 3D. Entonces, voy a hacer 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es empezar a colocar las flechitas. Tengo 29 electrones para colocar. Entonces, 2, 4, 10, 12, 18. Y entonces, si lo hiciera así como está, yo llegaría a 20. Tas, 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 tas. Y aquí habría 29. ¿Ok? Pero es que yo sé que el cobre es una anomalía. Entonces yo sé que lo que hace es mandar ese electrón de ahí acá. Y así es como se vería él. ¿Ven? Él hace ese salto de aquí a aquí. Para llenar esto, ¿ven? Es mejor tener la D llena que tener la S llena. ¿Ok? Esto tiene más estabilidad, por eso hacemos este salto. ¿Ok? Si lo fueran a ver como NLX, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D, 10. ¿Ok? Y si fuera la abreviada, sería argón 18. ¿Ok? Entonces tendríamos 3D10, 4S1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. De hecho, si se fijan, el tris electrón que queda acá es la explicación por la cual entre los números de oxidación del cobre está el +1, ¿ok? Porque el cobre quiere deshacerse de ese electrón así rápido. Entonces, es literalmente lo primero que va a ofrecerles a ustedes. De hecho, por eso esa columna, ¿de acuerdo? La columna del cobre, la plata y el oro, todos tienen +1. Porque todos quieren quitarse esta cosa encima que está ahí como estorbándoles. ¿Ven? Esa es la lógica detrás de esos números de oxidación. No sé si tienen preguntas entonces con respecto a las configuraciones, sean normales, sean anómalas. ¿O sienten que van bien? Creo que sí, profe. Ok, igual cualquier... ¿no? Uy. Ok, cualquier cosa, aquí tienen, dígase aún. Sí, profe, una pregunta. ¿Cómo quedaría una configuración acortada de un gas noble? Eh, ¿Sabe? no, digamos, una abreviada. Ajá. Si quisieras escribirla, tendrías que escribirla algo así, ¿ok? Respecto al gas noble anterior. ¿Ves? Ah, ok, ok. Está bien. Gracias. Ahora, cualquier cosa, aquí tienen, para que practiquen las configuraciones electrónicas. Aquí están mezclados tanto los normales como las anomalías. ¿Ok? Entonces ahí simplemente es cuestión de que elijan literalmente un elemento y empiecen a hacer configuraciones. ¿Ok? Es la única manera en que usted puede estar seguro de que está entendiendo esto. Entonces ahí vayan eligiendo elementos y vayan escribiendo configuraciones electrónicas. Perdón. Ahora, Salud. gracias.
Vean que entonces, aunque ya para ese momento no es una sorpresa, vean que para ese momento, yo puedo entonces relacionar la tabla periódica con lo que es las configuraciones, ¿ok? Vean que, entonces que la silueta de mi tabla periódica lo que refleja son los distintos tipos de orbital, ¿ok? Entonces, las primeras dos columnas representan los orbitales S, las columnas de acá atrás representan las columnas P, las del centro, las columnas D, y los de acá, las columnas F, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ok, sí, 15. Pero bueno, eso es lo que representan. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas puedo tener yo para concluir a partir de eso? Bueno, básicamente, cualquier elemento que sea representativo va a estar llenando orbitales S y orbitales P. Si usted recuerda quiénes eran representativos, eran básicamente las dos primeras casillas y las últimas 6. ¿De acuerdo? Entonces, todos los elementos representativos terminan en casillas P o en casillas S. Todos los elementos de transición terminan en casillas D y todas las tierras raras básicamente terminan en casillas F. ¿Ven? Ahora, eso también significa que yo puedo asociar configuraciones con las distintas columnas. ¿Ok? Entonces, yo tengo que ser capaz de, viendo una configuración electrónica, ser capaz de identificar a cuál grupo pertenece. ¿Ok? Porque todos terminan siempre con la misma configuración. ¿De acuerdo? Básicamente, la columna que yo veo aquí se asocia con un tipo de configuración. Por ejemplo, la columna 3 que está acá siempre va a terminar en un S2P1. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre que veo una configuración que termina en S2P1, sé que pertenece al grupo 3. ¿Ok? Si yo viera una configuración que es S2P5, ¿a cuál grupo pertenece? ¿Cómo, profe? Es que se me pegó. Ok. Si yo viera una configuración que termina en S2P5, ¿a cuál de los grupos representativos pertenece? De al 7, ¿verdad? O sea, mandas, 2 y 5 son 7. Esa es toda la lógica detrás de esto. ¿Ok? Si yo era la configuración que termina en S2P3, ¿a cuál grupo pertenece? 5. 5. O sea, gente, tampoco está tan raro, ¿ok? Simplemente es ver cuántos electrones tiene la última parte de la configuración, ¿ok? Y no dejarse engañar por cosas extra, ¿de acuerdo? Para identificar los grupos representativos, simplemente tengo que ver los S y los Ps y sumar, ¿ok? Y eso les da el número de la columna a la cual pertenece, ¿ok? Que si hay un D, el D no importa, ¿ok? Aquí lo importante es darse cuenta que para representar, bueno, para identificar los grupos representativos, tengo que ver nada más las columnas S y las columnas P, ¿ok? Y así deduzco a cuál grupo pertenece. Igual, si yo viera que la configuración termina en un D, ¿a dónde pertenece? ¿Ok? Si la configuración termina en un D, ¿a dónde pertenece el elemento? A los de transición. Exactamente. ¿Ven? Yo puedo asociar la configuración con la posición en la tabla. ¿Ok? Usted tiene que ser capaz de, dada una configuración ahí genérica, ser capaz de distinguir a cuál de los grupos pertenece. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema en particular? Creo que no. Está facilillo, ¿verdad? O sea, configuración es el tema ahí como tranquilo para suavizar un poco el examen.
Ok. Entonces, ¿algo que quiera preguntar del tema 6? Ok. Nada, entonces. Bueno, técnicamente, entonces, aquí es donde concluye la materia del parcial. ¿Ok? La idea es que entonces el próximo martes vamos a tener ahí sesión de repaso para que ustedes hagan sus dudas. Ojalá tengan dudas. Y ahí después ustedes se tiran contra el examen. ¿De acuerdo? Va a ser la misma lógica, la misma metodología de la última vez. ¿Ok? Ok, profe. Entonces, básicamente, pues eso sería lo que tenemos para hoy. Va bien, muchas gracias. Si hay cualquier cosa, pues ahí estamos hablando. Y nos veríamos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias, Ok. profe. Hasta Gracias, luego. profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Ok.